buen día Julián, buen día Carlos, buen día para todos allí en el estudio. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien, excelente, excelente jornada la de este día lunes. ¿Qué tiene para nosotros el día de hoy? Vamos a hablar un rato de una sentencia que en Colombia está destinado a marcar un hito, que es la condena a 2 años de prisión domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tal vez el presidente más polémico, más popular, más poderoso que ha tenido Colombia en los últimos 25 años. El día sábado fue condenado a 12 años de prisión, 8 años de inhabilitación para todo cargo público, 822.000 dólares de multa por los cargos de fraude procesal y soborno de testigos en un caso que se extiende desde el año 2012, cuando el propio expresidente había acusado a un diputado progresista, Iván Cepeda, de manipulación de testigos en las causas que se le seguía en ese momento por supuesta participación de Uribe en bandas de ultraderecha. El juez en esa instancia decidió revertir la acusación hacia Uribe, generando una causa que se sigue hasta hoy y que culmina con esta sentencia que es desde todo punto de vista histórica. Es el primer presidente de la historia colombiana condenado por la justicia y, por supuesto, si bien es una sentencia en primera instancia, Ujú. todavía hay dos instancias más a las cuales apelar. Lo cierto del caso es que no es poca cosa que Uribe hoy por hoy esté ya mismo en su domicilio bajo el régimen de prisión domiciliaria. Una sentencia que puede tener consecuencias, adelanto que en mi opinión limitadas, pero consecuencias de cara a las elecciones que tendrán lugar en mayo del 2026, elecciones presidenciales. Recordemos que no hay reelección. Gustavo Petro, el presidente colombiano, no puede reelegirse. Todavía no hay candidatos consolidados en ninguna de las dos salas del espectro político, ni por izquierda ni por derecha. Pero en ese sentido, no olvidar que Uribe es el presidente del que fue en su momento, y el que sigue siendo de alguna manera también, ya un poco más diluido, el centro de la política en términos del arco derecho, que es el presidente del Partido del Centro Democrático. Así que esperar esperar ver las consecuencias no solo a nivel local, Ujú. sino también a nivel internacional, con respecto a algún eco que puede tener en Estados Unidos esta condena, y alguna declaración que ya han tenido funcionarios como el secretario de Estado Marco Rubio en torno al resultado y a la sentencia de este juicio. O sea, Álvaro Uribe Vélez hoy por hoy se encuentra en prisión domiciliaria y la política colombiana se encuentra en vilo en torno a lo que representa este hecho, Julián. ¿Cómo nace la causa, Emilio? ¿Cómo nace la causa? Bueno, si hubo algún tipo de expresión también de los jueces que han llevado adelante esta condena y cómo se dio la investigación en estos últimos años. La causa nace, como te contaba recién, con respecto a una acusación, una de las tantas que tiene Uribe en torno a eh, la supuesta participación de Uribe en la formación de bandas militares de ultraderecha. Uribe tiene cerca de 30 casos sustanciados en la Corte y más de 180 causas, 120, perdón, más de 120 causas, más de 120 denuncias hechas. O sea, repito, tiene más de 30 causas sustanciadas en la Corte como imputado, y más de 120 denuncias por hechos que tienen que ver con su actuación previo a su llegada a la presidencia de Colombia en 2002, durante este periodo hasta el 2010, y que paradójicamente la causa por la cual se lo condena tal vez sea la más liviana. Esta causa se sustenta en lo que decíamos recién, en la reversión
de una acusación de Uribe contra el diputado Iván Cepeda en torno a la Ujú. manipulación de testigos, en particular a un alto dirigente de las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar de ultraderecha. En este sentido, este líder en particular, Juan Fernando Monsalve, declaró, y esto está documentado, que hubo intentos de emisarios de Uribe para que cambie su declaración en torno a la posible participación de Uribe en la formación de estas bandas. Desde la defensa de Uribe se planteaba que, y había una carta en ese sentido, la defensa de Uribe planteaba que la carta existía, pero que la declaración fue manipulada y fue orientada para perjudicar al expresidente colombiano. Las declaraciones de los jueces han sido, en este sentido, pues, yendo a la segunda parte de tu pregunta, han sido bastante, han tratado de estar a la altura del proceso Ujú. en tratando de eludir un ambiente de polarización cada vez más marcado en la política colombiana. No nos olvidemos que Gustavo Petro no deja de ser una figura que genera discusiones, que genera polémica, es un perfil bastante polémico el que tiene el presidente colombiano, y que no nos olvidemos que es el primer presidente colombiano proveniente de la izquierda, y encima es un ex guerrillero, con todo lo que eso implica para cierto sector de la derecha que generalmente se referencia en Uribe como líder político. En este sentido, y más allá de la polarización, la jueza que sustanció la sentencia, Sandra Heredia, mantuvo que esto no era un juicio en torno al pasado político de Colombia, no se está juzgando un recorrido político, sino que se estaba juzgando una causa en concreto. Lo que uno puede recabar en términos de análisis y de crónica periodística es que la sensación en Colombia era justamente que era un proceso político el que parecía, que se sentía como que era un proceso político el que particularmente se estaba juzgando. De cualquier manera, el propio presidente Petro declaró en su momento que esto no era una persecución política, que estaba descartado eso, sino que era básicamente el devenir de un recorrido judicial que se acercaba a la sentencia. De cualquier manera, repito, hay dos instancias más, una Ujú. de ellas ante el Tribunal Superior de Colombia, que debería estar sustanciada antes de octubre, y luego sí, en caso de que continúe confirmada la condena, ahí sí se puede llegar al recurso de la Corte Suprema colombiana para resolver este caso. Pero ahí está Álvaro Uribe, con su estrella disminuida, pero siempre vigente en la derecha colombiana. Ahora ahora preso. Habrá que ver qué tipo de influencia tiene en la elección, y sobre todo cómo este tema se va a colar en la narrativa de unas elecciones colombianas que probablemente que estaban bastante dirigidas, o que parecían dirigirse o que giraban en el eje petrismo-antipetrismo, Ujú. y ahora esto va a poner el tema judicial y la judicialización de la política en medio del tapete, con los condimentos que acabo de mencionar, Julián. ¿Qué expresiones tuvo Uribe? ¿Cómo se lo ha visto luego de esta sentencia? Si es que tuvo algún tipo de expresión tras conocerse esta sentencia a 12 años de prisión domiciliaria. Que yo tenga conocimiento, no hubo expresiones Ya. de Álvaro Uribe. Lo que sí me parece interesante plantear en este sentido, en cuanto a las consecuencias, son dos cuestiones que a mi criterio me parecen relevantes. La primera de estas cuestiones profundizar lo que acabo de mencionar en términos de narrativa electoral. Me gustaría relacionar en este punto lo que ha ocurrido en Brasil Ujú. con los aranceles que planteó Donald Trump a las importaciones brasileñas por el 50%, sustentada estas políticas en lo que Trump considera una persecución política contra Jair Bolsonaro, que probablemente también sea condenado por intento de golpe de Estado en Brasil. No pocos analistas plantean que presiones similares podrían venir sobre Colombia, pues,
con respecto a una relación bastante tensa que ha tenido con el Gustavo Petro en esta segunda gestión de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, sobre todo con el tema migratorio. Habíamos hablado que Marco Rubio había planteado serias reservas en torno a la independencia judicial de Colombia, así que se espera en algunos círculos reacciones o por lo menos medidas parecidas de parte de Donald Trump a presiones políticas y económicas hacia Colombia, tal vez del mismo tenor que lo que está ocurriendo en Brasil. Con los riesgos concomitantes, Julián, no nos olvidemos que Donald Trump en las elecciones, en los procesos electorales que ha intentado influir, ha perdido sus candidatos, ¿no? En Canadá, en Australia, Lula ha subido su imagen positiva, venía de un momento muy complicado, presionado por el Congreso. Hoy en este momento Lula tiene gran aceptación, sobre todo en círculos empresarios, que esto es toda una novedad en términos políticos. Habrá que ver si lo de Colombia corre por el mismo camino. El segundo punto que me interesa destacar es el que tiene que ver con las elecciones colombianas del 31 de mayo. Muy posiblemente Uribe intente mantener alguna influencia que tiene sobre sus votantes. De hecho, las encuestas marcan que más del 50% del electorado colombiano está dispuesto a votar por el candidato que diga tanto Álvaro Uribe como Gustavo Petro, y en alguna medida mucho menor con el ex, que vote en dirección de lo que diga el expresidente Iván Duque. Pero Uribe y Petro concitan o conservan por lo menos un poder de por lo menos de direccionar políticamente la candidatura de una u otra personalidad. Habrá que ver si Uribe mantiene este tipo de centralidad dentro del arco de la derecha, y sobre todo pensar también en esta cuestión que planteaba antes, cómo la narrativa electoral va a ser afectada, y cómo la oposición colombiana se va a plantar con un discurso que en realidad tampoco va a tener tampoco va a tener nada de propositivo. No lo está teniendo ahora. Es una oposición muy dividida, que lo único que parece unirlo es el antipetrismo. Muy probablemente la presión a Álvaro Uribe consolide este antipetrismo y proponga, como dije antes, un argumento más cercano a la judicialización de la política y mucho menos a la política colombiana. En este sentido, habrá que apelar habrá que apelar a la paciencia y sobre todo esperar alguna declaración por lo demás esperable, o por lo menos que tenga que ver con marcar la inocencia de Álvaro Uribe. Su abogado ha hecho esto, obviamente, habló de una causa direccionada, de una persecución política, y de que Uribe está siendo juzgado por ser quien es y no por algún mérito o demérito en la causa. Del lado de Petro, marcó la independencia judicial y la total desafección del gobierno en torno a este caso. Muy bien. Emilio, como siempre, muy claro. Muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, Julián, un abrazo grande para vos, para Carlos y para toda la audiencia de AM1030 en este desapacible y desangelado día lunes, pero espero que lo puedan pasar con la Sí, mayor señor. gracia posible. Abrazo grande para todos. Será hasta la próxima. Pasaba el análisis e información internacional de Fundamentar de la mano del señor Emilio Ordóñez.